Para hacer la presentación tenemos el honor de contar con la presencia de tres destacadas personalidades. En primer lugar, tenemos a Beatriz Rivas, que es autora de las novelas La hora sin diosas, Viento Amaro, Todas las vidas posibles, Distancia, y A cuatro manos, Amores adúlteros, el final, y Lo que no mata, enamora. Realizó estudios de Derecho y Periodismo y una maestría en Letras Modernas. Durante varios años trabajó en algunos de los medios de comunicación más importantes del país, hasta que decidió que lo suyo no era tratar de ser objetivo, sino contar mentiras de manera profesional. Actualmente se dedica solo a las letras, impartiendo talleres de creación literaria e imaginando sus siguientes novelas, con un whisky al lado. Su taller literario ya es una conocida cantera de autores que han publicado sus propios textos con éxitos notables. Además, es coautora de 6 libros de cuentos para adultos: Las mujeres de la torre, traducido al inglés por la Universidad de Nebraska; Veneno que fascina, Sucede en un barrio; y, en el marco del grupo Monte Tauro, la serie Las Revoltosas. En un mes aparecerá su nueva novela, Dios se fue de viaje, en su casa editorial de siempre, Alfaguara. En segundo lugar tenemos al doctor Miguel Abruj. Él es sociólogo y psicoterapeuta. Realizó estudios de licenciatura en Sociología en UNAM. Es maestro y doctor en Ciencias Sociales en la Universidad de Chicago. Fue profesor e investigador titular en la ENEP Acatlán de la UNAM y es profesor de tiempo completo, jefe del Departamento de Diseño de Investigación y coordinador general del programa de posgrado en la UNAM. Estudió la maestría y el doctorado en Psicología en asociación la Asociación Mexicana de Terapia de Pareja y en la Universidad de Newport. Es profesor de Psicología Clínica y Supervisión de Terapia. Es autor de artículos varios. A su vez, también autor de títulos como Movimiento Chicano, Práctica Privada en Psicoterapia. Y, en tercer lugar, pues, por supuesto, tenemos la presencia de Luis Jaime Levi. Don Luis es, como todos sabemos, contador público, egresado de la Facultad de Contaduría y Administración de UNAM, maestro en Administración con especialidad en Finanzas, doctor en Finanzas, autor de diversos libros de corte financiero, entre los cuales se puede mencionar La Nación Financiera de la Empresa Moderna, La Nación de las Fuentes de Financiamiento, Reestructuración Integral de Empresas, El Arrendamiento Financiero, sus repercusiones fiscales y financieras, entre otros títulos. Autor de artículos técnicos sobre temas fiscales, financieros y económicos, publicados en diversos medios. Ha sido acreedor de diversos nombramientos honoríficos, por mencionar algunos: miembro y vicepresidente de Administración y Finanzas del Patronato del Colegio Hebreo Sefaradí, consejero del Consejo Químico de Canacintra, primer vicepresidente del Consejo Directivo Nacional del IMEF, presidente del Consejo Directivo Nacional del IMEF, presidente de la Fundación de Investigación del Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas, entre otros cargos. De Luis Jaime Levi, ¿qué podemos decir? Pues cabe destacar, además de la obviedad, de que es un hombre inmerso en el ámbito financiero, a quien el escaseo con las letras se presentó un poco tarde en su vida. Fue lector desde su etapa de bachiller. Las constantes reuniones con un círculo de amigos que disfrutaban de la lectura y la escritura, al igual que él, derivaron en puntos de motivación para que don Luis Jaime
Formaba parte de talleres literarios del desaparecido Hugo Argüelles y de Heriberto Aldán. Egresado de la sexta generación del laboratorio de novela de Celso Santa Juliana, surge su primera novela de ficción, Sendero de uno solo, publicada por Editorial Luz. En esta ocasión, toca el turno de presentar la extraordinaria novela El poder del viento. Ambientado en un poblado en ascenso, la población también experimenta cambios en su interior. Así como los personajes evolucionan y entran en la modernidad, como la ciudad. Sin embargo, debajo de esta modernidad palpitan elementos básicos, vitales, inextricables. Si la costumbre de marcar libros con signos incandescentes aún fuera común, sin duda esta novela de Luis Jaime debería ostentar alguno que represente el viento, más allá del título. El poder del viento es una obra que está marcada por la constante fluctuación espacio-temporal de referencias personales de cada uno de sus personajes. Estos tejen, sin saberlo, el entramado de historias cuya convergencia propicia, a su vez, la creación de otras tramas. Es precisamente este contacto, el impacto del mismo, lo que hace girar las personalidades de los involucrados en la novela. Así tenemos el caso de Octavio, de origen humilde y con sueños de grandeza, que busca el poder para lograr sus objetivos humanitarios, pero que deriva en el ejercicio del poder por sí mismo. O el caso de Doroteo, dueño del poder político y económico, pero que en el terreno amoroso poco le sirven todas sus influencias. Novela de cambios en donde, al igual que el viento, el amor, las ilusiones, la traición, la muerte, están presentes en todos los rincones, se cuelan por las fracturas, por las heridas, nos hablan con su lenguaje. Se puede ir en contra del viento o a favor. Cualquier opción tiene consecuencias. ¿Qué se está dispuesto a pagar? ¿Qué ritmo se nos marca el viento? A veces, la confrontación más difícil es con uno mismo. Muchas gracias, bienvenidos. Cedo la palabra a los panelistas. Gracias por haberme permitido asistir a la concepción, al parto de esta novela. Es una novela en la que le tengo un especial cariño porque la llevaba cada semana o cada 15 días al taller. Y entonces se siente muy bonito, se siente doblemente bonito verla ya, cuando uno la ve en hojitas, en fotocopias y rayadas de pronto con tinta roja o la tinta que ustedes quieran, y ve como todos los participantes del taller van aportando y van criticando y van diciendo, y finalmente se ve así, me siento un poco tía de este bebé, de este nuevo proyecto literario que pues, vimos desde su concepción. El poder del viento es un título que me gustó mucho, la novela me gustó mucho y la presento con mucha alegría, con mucha emoción. Escribí un pequeño texto, no crean que es este. Y aquí Beto Busali me dijo que si iba yo a estar hablando hasta la 1 de la mañana, pero no. El viento, no cabe duda, es poderoso. Tan solo el título de la novela que hoy felizmente nos ha convocado lo dice de manera clara. El viento tiene un poder que nadie puede poner en duda. Siempre está presente, siempre en movimiento. A veces, cuando se aparece como una fresca brisa en una cálida tarde playera, lo agradecemos. También lo sentimos en ráfagas, turbonadas y finalmente, cuando quiere mostrarnos quién manda, quién detenta en realidad el poder, llega a nosotros en forma de temporal, tormenta, y a veces hasta se atreve a transformarse en huracanes a los que no por casualidad hemos decidido bautizar con nombres de personas. Sí, aceptémonos. A los seres humanos nos encanta el poder, detentarlo, acariciarlo, poseerlo, sentirlo, disfrutarlo, presumirlo, coquetearle, tratar de hacerlo nuestro, todo nuestro, aunque nunca lo logremos por completo, pues el poder, igual que el viento, y lo dice mejor el autor del poder del viento, es etéreo,
volátil, efímero, traicionero, manipulador. Y de eso precisamente se trata esta novela, no del poder del viento, sino del poder de los personajes que Luis Jaime ha creado de manera magistral para representar a muchas personas reales cuyo único objetivo parece ser conseguir y conservar el poder. Unos por el poder mismo, como Doroteo, que es un personaje, a mí se me hace, si les digo que es exquisito, cuando lo lean van a pensar que estoy loca, pero es un personaje exquisitamente bien logrado, es un personaje que desde la primera página ya no los podemos imaginar completito, ¿no? Doroteo decía con quien abre la novela. Otros personajes como un medio para conseguir el cambio, como Octavio. Doroteo y Octavio son dos personajes antagonistas que nos van llevando de la mano a través de las páginas y que sí nos muestran su poder al no dejarnos huir de ellas, de las páginas. Realmente Luis Jaime logra una novela tan poderosa que consigue atraparnos. Hay otros dos personajes esenciales en este texto, Rosario e Hilario. Cada uno está perfectamente bien dibujado, trazado, planteado. Todos son verosímiles y a todos nos hacen cierta forma quererlos, compadecerlos, odiarlos y sobre todo comprenderlos. Crear un personaje es muy difícil, parece fácil pero es muy difícil. En un taller, sobre todo cuando, por ejemplo, una mujer quiere escribir con voz de un hombre, se dificulta, o al revés. Y lograr personajes tan distintos, ¿no? De clases sociales tan diferentes, de orígenes tan diferentes, de sexos tan diferentes, y hacerlo de manera verosímil es todo un reto. La historia completa se va armando cual rompecabezas, sumando las historias particulares de nuestros 4 personajes. De hecho, cada capítulo lleva el nombre de uno de ellos. Así, el tejido de la novela, y aquí me detengo un rato para explicarles cómo una novela, también como una tela, tiene tejidos, y lo maravilloso es cuando uno lee un libro, no solo ver de qué se trata el libro, sino cómo el autor, de manera, en este caso magistral, va tejiendo las historias. Entonces tenemos estos 4 personajes, vamos leyendo los capítulos distintos, que son como piezas de un rompecabezas, y vamos viendo cómo Luis va tejiendo los hilos de estos 4 personajes hacia atrás, hacia su pasado y hacia el presente. Este tejido combina a partir de la voz de un narrador omnisciente, que es este narrador que lo sabe todo, que lo ve todo, digamos, como desde arriba. Va combinando los puntos de vista, los pasados que los formaron, los presentes y los sueños de los protagonistas. De ellos, pero también de sus padres, a veces hasta de sus abuelos. Hay un sinfín de personajes, iba yo a sacar una lista, pero ya dije, es demasiado ocio de mi parte. Hay un sinfín de personajes y sin embargo Luis logra que no nos confundamos, que a partir de estos 4 personajes principales, aunque nos lleve a los padres, a los abuelos, a los primos, sepamos siempre de quién está hablando y cómo se han conformado. ¿Cuál es el escenario de los hechos? Una ciudad X, una ciudad, digamos, sin nombre, en un país sin nombre, no importa. Y esto lo que nos hace, el que no lo ubique geográficamente en ningún lugar preciso, es que el texto sea todavía más universal. Obviamente, por el nombre de los personajes, es un texto que se puede ubicar, pues tiene que ser en Latinoamérica. Pero lo que aquí sucede, el tema, que es lo más interesante, podría estar pasando en cualquier país del mundo. Pensemos en Rusia, por ejemplo, cuando siga con esto van a ver por qué. Otra virtud, al menos para mí, es que el autor no nos entrega una narración lineal y cronológica. Hay analepsis y prolepsis, o digamos en cine, ¿cómo es? Fast forward y para atrás. Y rewind. Entonces vamos viendo esta historia, cómo se desarrolla, y de repente Luis, sin previo aviso, pero nos atrapa, o sea, no nos saca de la narración, de pronto nos empieza a contar el pasado de uno de los personajes, de dónde viene, cuáles son sus miedos, pero a cuentagotas, porque en otro capítulo nos vuelve a contar otra partecita de su pasado. Entonces va y viene en el tiempo con una comodidad que a mí realmente me da hasta envidia. Esto es también muy difícil de lograr. En cuanto a la trama, una bien urdida batalla por el poder entre Doroteo y Octavio está muy bien planteada. Funciona como hilo conductor y no nos permite dejar de leer. Queremos ir al mismo tiempo lentamente disfrutando el texto, cada frase, pero también queremos apresurarnos. A mí me pasaba que estaba yo subrayando y quería leer y detenerme y tomar un trago de mi whisky o de mi café o de lo que estuviera a mi lado, pero por otro lado me quería ir saltando
los párrafos para ver qué iba a pasar, quién iba a ganar en esta batalla, ¿no? Saber cómo se iba a resolver el asunto, qué estrategia, cuál tipo de inteligencia va a ganar la guerra. Aquí hay dos inteligencias planteadas, la de Doroteo, que es como muy intuitiva, que es este político de la vieja guardia, con esta como inteligencia que no se lo dio ninguna universidad, y Octavio, por otro lado, que tiene una inteligencia más técnica, más práctica, más estructurada, más hecha en las aulas extranjeras donde nos enseñan supuestamente a pensar. ¿Cuál de los dos planes, llámense maestros o llámense maquiavélicos, será el que produzca un resultado favorable? ¿Cuál de los dos va a ganar? Es lo que nos mantiene realmente aquí del cuello y no podemos dejar de leer. Evidentemente no les diré el final, pero les garantizo que una vez que comiencen a leer esta novela, no la podrán dejar lejos de ustedes durante mucho tiempo. Yo la iba cargando en esta versión, porque todavía no estaba lista, de un lado al otro, y leía un párrafo de pronto cuando me tocaba el semáforo en rojo, varias páginas mientras el doctor me recibía, que siempre, afortunadamente para mí, porque es donde leo, siempre los doctores reciben tarde a los pacientes. El caso es que siempre iba cargando mi novela. La tensión de la trama está muy bien lograda. Por estas páginas también deambula en cuatro patas otro personaje místico, casi más símbolo que protagonista, Ramón, un peculiar perro que encarna un tipo de conciencia universal. Es tal vez el único de la novela que mantiene los pies en la tierra y que está ahí desde el principio hasta el final para recordarnos algo, un misterio que cada lector debe resolver a su manera. Hay otros dos misterios que ahí les dejo de tarea, ya después nos podemos reunir para discutir qué quiere decir cada cosa. Es un collar de cuentas negras de madera y el extraño triángulo que ilustra la portada y que tiene que ver directamente con el papel esencial de Hilario en la historia. Hilario, que es este tercer personaje del que les hablé hace rato, es una especie de chamán que carga una antiquísima y natural sabiduría que era heredado de muchas generaciones y que de una u otra forma influye en los tres otros protagonistas. Pero no les quiero contar más de él. Rosario, mejor hablar de Rosario. Aquí mis respetos con Luis, porque la manera en la que el autor la pinta es maravillosa. Con una historia familiar que le pesa, un padre misógino, rígido, intransigente, autoritario y rudo. Del otro lado de la balanza, si es que se puede llamar balanza, una madre sumisa que vive atemorizada, sin voz. Y sin embargo, Rosario se escapa de estas ataduras y busca su propio camino, rechazando la comodidad y seguridad que le hubiera dado quedarse en casa, disfrutando una posición adinerada. Se convierte en una mujer independiente que busca la libertad y que no deja de luchar. Una mujer valiente que no renuncia a su feminidad para encontrar su nicho en un ambiente dominado por los hombres, pero que tampoco utiliza esa feminidad seductora para abrirse paso. Nos dice Rosario: yo pondré mis reglas y definiré mis caminos. Mis prioridades serán las que yo tenga. Las decisiones serán solo las que yo haga. Mi vida es y será mía y de nadie más. Luis Jaime nos demuestra no solo que es un narrador completo, sino un conocedor del viejo sistema político que todavía no se ha logrado derrumbar, desafortunadamente, en casi ninguna parte del mundo. Llégales de sorpresa sin que se imaginen que vas a ir. Agárralos tal cual son, para que veas sus áreas de trabajo sin el maquillaje con el que siempre se cubren cuando sabe que va a ir el jefe. Nunca dejes que vayan adelante de ti, siempre ellos atrás y tú por encima, tanto en lo físico como en lo intelectual. Que te vean las espaldas, liderándolos. Ellos son tus seguidores, nunca al revés. Tienes que saber lo que piensan y lo que quieren, y ellos nunca, pero nunca, entiéndelo bien, deben saber qué traes en la cabeza. Debes ser un acertijo y ellos transparentes para ti. Si alguna vez no sabes qué está pasando, detén todo, salte del asunto y trata de verlo desde distintos ángulos, desmenuzando sus partes. Analiza qué podrían querer o buscar los demás, de qué te sirven ellos o en qué te perjudica lo que están haciendo, con quién podrían asociarse y, lo más importante, de qué manera te puedes adelantar a sus próximas acciones y aprovecharte de esas circunstancias. Es mejor que te vean cara de cabrón que de pendejo. El autor, además de que sabe citar groserías de otros, el autor también logra magníficos retratos de la alta clase social, con todos sus vicios, su clasismo, sus odios y sus corruptelas, a la par de los políticos. Aquí nadie se salva.
nos muestra un sistema económico, social y político desafortunadamente podrido. ¿Alguien podrá salvarse aquí? ¿Algún personaje logrará salir inmune? No puedo ni debo decirlo. Así es que más vale que compren el libro. De eso se trata. Bueno, y de leerlo, claro. Es el mejor homenaje que pueden hacerle a Luis. Si lamento reconocer que los ciudadanos nos convertimos en títeres de los políticos, si lamento reconocer que los seres humanos nos convertimos en marionetas del poder, no lamento en cambio decirles que también esta novela tiene el poder, casi el mismo poder del viento, para manipularlos. En la ficción, una novela que nos puede manipular a nosotros como lectores es una novela que tiene una gran virtud. ¿Por qué? Porque esta novela nos atrapa, nos convence, nos conmueve y nos hace entrar a dolorosas reflexiones sobre nuestro sistema y sobre las tristes y gigantescas debilidades de los hombres. Es una novela, por lo tanto, poderosa que no podemos ni debemos perdernos. Felicidades pues a Luis Jaime y a todos nosotros por tener la oportunidad de leerla. Muchas gracias. Antes que nada, Luis, muchas gracias por darme y concederme el honor de presentar tu libro, que realmente comparto lo que dice Beatriz, es sumamente interesante y te atrapa desde el principio. Y entonces, cuando yo veo tu presentación escrita, yo siempre me arrepiento cuando veo algo tan estructurado. Yo salgo con mis tarjetitas, entonces a lo mejor no va a ser tan estructurado, pero aguante. Yo, más bien que la parte literaria, quiero enfocar algunas partes sociológicas y sobre todo psicológicas del libro, que tiene un océano de posibles interpretaciones. Desde luego es un libro sobre el poder, es un libro del poder crudo, no del poder con autoridad. Max Weber decía que el poder es la posibilidad de tomar e imponer decisiones que afecten a otros pese a su resistencia, es decir, aunque no quieran. Esto es el poder crudo, que a veces el poder va acompañado de cierta autoridad, de cierta legitimidad, pero en ocasiones este es el poder crudo, y el que vemos en el libro es más un poder crudo que un poder de autoridad. Vemos además en el libro algo muy interesante: la cofradía siempre presente en la sociedad entre intereses económicos y intereses políticos. La decisión y el deseo de aprovechar la posición de autoridad anterior para seguir teniendo una serie de empleados incondicionales. ¿Sí se oye más o menos? Muy bien. Empleados incondicionales a los que se maltratan. Evidentemente, esto es parte del manejo de este poder, el poder manejar a la gente. Uno de los personajes principales, quizá no sé si el término protagonista sea el adecuado, Doroteo, es un personaje misógino, desde luego, lo van a ver con su interacción con otros personajes femeninos, que adora a la madre, una adoración muy clásica de este macho mexicano, pero al mismo tiempo humilla a la esposa y busca como presa sexual a sus colaboradoras. Es este tipo de personaje que curiosamente dentro de su perversión nos va cayendo bien. Es interesante. Entonces tenemos a un protagonista como Doroteo, que es este político crudo, como el cacique, y tenemos por otro lado a un político aparentemente más moderno, que no sé por qué a mí me recordó a Cedillo, pero bueno, no sé por qué, que es un político, viene de la clase media baja, entra a la universidad, tiene su formación financiera y empieza a trabajar en esos medios, y por lo menos al principio tiene la idea de hacer unas cosas buenas. Después quizá, no sé, planteo que a lo mejor lo irá pervirtiendo el poder, se irá pervirtiendo con el poder mismo. Bueno, este es el primer contraste entre Doroteo y Octavio, el tipo de político aparente, uno más moderno, uno más tradicional, caciquil, uno más técnico, incluso en sus reuniones vemos que hace este tipo de actas así muy técnicas, etc. ¿Sí? A mí la novela me recordó primero, desde luego, todo el énfasis y el auge de la novela política latinoamericana, de los dictadores y del poder, del manejo del poder, de Miguel Ángel Asturias, de la fiesta del chivo, de Vargas Llosa, del Dios Supremo, en fin, es en ese primer contexto. Y luego, dentro de la realidad mexicana, a mí, no sé qué opinas, Beatriz, de esto, me recordó muchísimo a Luis Espota.
No sé si ustedes recuerden una novela de Luis Escota, de La costumbre del poder, que es desde que el retrato hablado, palabras mayores, y sobre todo uno que se llama El primer día, que es cuando el presidente abandona el poder, cómo tiene necesidad de este poder. Este pragmatismo brutal de Luis Escota yo lo sentía todo el tiempo en el libro de Luis, con estas descripciones pragmáticas y a la vez poéticas, como van a ver. Me recuerda mucho a Luis Escota, que fue en su momento un poco vilipendiado y atacado por los intelectuales, pero creo que realmente es un autor que vale la pena entender, con gente que está un poco siguiendo alguna parte del camino. Ahora, es muy interesante la estructura. La acción se inicia en una forma cruda, en el capítulo 1, donde se empieza a ver un intento de manipulación fuerte de Doroteo, con unos intereses económicos fuertes, y cómo movilizar y cómo mover y cómo actuar, cómo aplicar el poder crudo. Se nos plantea cómo ha creado una fortuna como gobernador y como presidente municipal, y sigue teniendo desde luego planes para aumentar a través de su poder, al poder que tiene, a pesar de que ya no lo tiene formalmente, seguir aumentando su riqueza económica. Y este plan maquiavélico, terrible, económico, que nos plantea en el primer capítulo. Ahí empieza la acción en un primer capítulo. Posteriormente, el autor se va al análisis de personajes, donde yo concuerdo con lo que dijo Beatriz. Es bien interesante la maestría que demuestra en el análisis de personajes. Desde luego están los que ya dijimos: Doroteo, este político rudo, y Octavio, el político que se va a Oxford a hacer su posgrado en economía, que viene y entra al equivalente que sería el Banco Central, etcétera. Es decir, estos dos políticos. Pero los otros dos personajes a mí me parecen fantásticos. El primero es el de Rosario, esta mujer asesora que ha tenido una vida bien interesante como asesora política, pero lo primero que nos enfrentamos con Rosario es un primer enfrentamiento con la autoridad. Aquí vamos a encontrar en el libro yo veo tres momentos de enfrentamiento, valga la redundancia, frontal con la autoridad. El primero es el de Rosario. Rosario se enfrenta a un padre autoritario y ella quiere hacer cierto tipo de cosas, y el padre la detiene y la imposibilita y la amenaza con desheredarla y con desconocerla en la familia, y a pesar de todo Rosario sigue con sus planes. Es una mujer muy moderna. Vamos a ver otros enfrentamientos con la autoridad, pero el otro personaje, el cuarto personaje, es Hilario. Hilario empieza siendo un peón en una de las haciendas del padre de Doroteo, pero en algún momento este peón se aleja, y el segundo acto de rechazo a la autoridad es cuando este peón tutea a su expatrón, y el patrón le dice: ¿por qué me tuteas? Porque ya somos iguales, ya no estoy trabajando contigo, ya no soy tu peón. Este es un segundo evento de rechazo a la autoridad. Este personaje, Hilario, a mí me pareció interesantísimo. A mí me recordó un poquito al Juan Matus de Carlos Castañeda, los que hayan leído el libro de Don Juan. Hay muchas cosas míticas y místicas en este personaje. Son 25 generaciones de Hilarios. El rol que tiene Hilario en el nacimiento mismo de Doroteo. Y sobre todo me llama la atención la parte simbólica. Pero quiero plantearles primero el tercer enfrentamiento con la autoridad. Este es un punto importante del libro. El primer enfrentamiento es Rosario contra el padre autoritario. El segundo es de Hilario al tutear a Teófilo. Y el tercero es el enfrentamiento que hay entre Octavio y Doroteo. Doroteo está convencido de que Octavio lo va a seguir siempre, hasta que Octavio en un momento le pone una clara barrera. Ahora, no quisiera entrar a analizar, pero por ejemplo, el sueño de Doroteo, que se plantea aquí en la página 83, hay una serie de planteamientos bien interesantes, por ejemplo, la parte simbólica que juega ahí la madre, donde se habla de su relación de miedo y temor con la madre, una madre muy fuerte. La madre fuerte y el padre un poco más fuerte, pero menos fuerte que la madre,
podría explicar parte del carácter de Doroteo. No quiero entrar a leer el sueño, pero es una parte muy interesante. Ahora, Hilario tiene esta parte mística y hay una serie de símbolos que nos podríamos ampliar muchísimo. Sería el paraíso de cualquier psicólogo que le interesa la interpretación de sueños y el inconsciente. Vean los símbolos. El desierto, ¿sí? Cuando en algunos momentos van a pedir el consejo a Hilario, estos personajes van al desierto. El desierto es esta parte fría y al mismo tiempo con mucho calor y mucho frío, pero árida. Al mismo tiempo en el desierto hay una cueva, y la cueva tiene que ver probablemente con el inconsciente, entrar a su inconsciente y o entrar a su parte femenina, la cueva donde va a reflexionar, donde va a entrar a su inconsciente. Otro elemento importante, el fuego, está presente. Otro dato, el perro. También coincido en la importancia del perro. El perro no solo por su lealtad, sino por la fuerza, el instinto. Y a mí este perro me recordó al perro Cerbero en la mitología griega, el Can, que está a la entrada del Hades, del inframundo. Aquí también el perro está en la cueva. Y en la cueva entra un poco a purificarse, a entender entrar como al inconsciente colectivo y su propio inconsciente personal. Cuando desesperadamente Doroteo le pide, vengo a que me digas el futuro, Hilario, y creo que todos los personajes están muy bien logrados, pero a mí me llamó mucho la atención. Hilario le dice, yo no leo el futuro, y lo manda a la cueva a que él hable del presente, haga una serie de ritos, una serie de rituales, para él ponerse en contacto con su inconsciente y que le diga su propio inconsciente qué le espera en su pasado, su presente y su futuro. Y si tenemos tiempo ahorita mencionamos algo del sueño. Bueno, la acción propiamente dicha, recuerden, empieza un capítulo donde hay una parte muy pragmática, donde vemos a un político de la vieja escuela querer hacer ciertos abusos del poder, lograr ciertos proyectos. Después, como que el libro cambia y se va a toda esta creación de los personajes y vuelve la acción a iniciarse ya con el que yo creo que es el antagonista, no sé si, que es Octavio, cuando Octavio está planeando una junta con una serie de personajes importantes para confrontar a Doroteo. Vemos como todo el uso del poder, esta parte de Octavio más la parte técnica, los constructores, el arquitecto, los asesores, toda esta parte aparentemente un poco más técnica, y aquí envuelve a otras fuerzas políticas. Por ejemplo, el exgobernador, los partidos de oposición, es decir, este planteamiento menos brutal, más inteligente de Octavio, de cómo actuar contra. Ok. Ahora, a mí hay tres contrastes nuevamente que me fascinan en el libro. El primer contraste, yo diría que es, desde luego, entre Octavio y Doroteo, obviamente, pero otros tres, a mí me parece el manejo del lenguaje que el autor utiliza, me parece que está a dos niveles totalmente diferentes. Está el manejo crudo, grueso, pragmático del político, y hay por ahí un manejo más romántico, más poético incluso, en el sueño, en los sueños de Rosario que describe, en fin. Sí, este autor, a mí me parece que Luis no solo ha sido asesor financiero, sino por algún lado conoce muy bien el lenguaje de los sótanos políticos. Ha de haber estado en alguna cosa, porque en otra vida lo hace con mucho conocimiento de este uso pragmático y grosero del poder, y al mismo tiempo hay un lenguaje poético en las descripciones. Vean las descripciones del desierto y de las energías que genera. Es interesante ver en un autor estos dos contrastes. Pues yo tenía para citarles el sueño, pero quiero que de veras, cuando lean el libro, vean la riqueza de símbolos que tiene los sueños y que tienen estas prácticas de la entrada a las cuevas. Sería realmente un curso de simbología de sueños y de inconsciente. Hay algo muy interesante que me llama la atención. Hay unos personajes aparentemente limpios en el libro, más limpios, digamos, por ejemplo Octavio y Rosario, pero lo que nos damos cuenta, y yo creo que esta es la parte difícil del libro, es que tarde o temprano el poder los empieza a contaminar, tanto a Rosario como a
los dos elementos aparentemente más limpios. El poder corrompe y el poder absoluto corrompe absolutamente. Y finalmente, ahí, como decía una película, la nave va a seguir igual. Quizá el tecnócrata va a aprender del corrupto y a su vez él va a tener un discípulo que se le va a revelar, y así ad eternum. El libro creo que plantea elementos muy interesantes de análisis político y sobre todo una simbología psicológica extraordinaria que vale mucho la pena, y aparte plantea este aspecto de thriller. Entonces 3 por el precio de 1 creo que vale la pena. A mí me emocionó mucho el libro y de veras léanlo y disfrútenlo. Gracias. Ante estas magníficas presentaciones me preparé sí yo estructurado, porque si no me estructuro como buen contador no me da la partida doble, y no quería que me partieran aquí otras cosas. Entonces me voy a permitir leer lo que preparé. En esta novela intenté mezclar dos componentes igualmente fuertes e influyentes: el viento y el poder. El poder es un elemento inherente a los seres vivos. Todos ejercemos alguna forma de poder en algún momento de nuestras vidas. Desde las plantas que prevalecen unas sobre otras, o los animales que forman parte de la cadena alimenticia, hasta el ser humano, más sofisticado que los demás para ejercer el poder. El hombre lo ejerce como poder político, la dominación aplicada por quien fue investido de autoridad. O el económico, la preponderancia del capital. O el poder del amor, en el que quien espera algo está supeditado a quien supuestamente debe dar. Encontramos también el poder del amor maternal, tierno, dominante, protector, manipulador o simplemente castrante. El poder por el poder, la necesidad del individuo de dominar, imponer ideas y voluntades. Sin embargo, el poder es etéreo. Hoy lo tienes, mañana lo pierdes. Igual que el viento. Hoy lo sientes en ráfagas o huracanes o vientos fuertes, y después la calma magra. Se oculta, su fuerza dormita y parece inocuo, hasta que vuelve a despertar y a ejercer su dominio. El viento cambia el panorama del lugar en donde actúa, modifica el entorno, cambia la escenografía y a veces la esencia del lugar. Igual que el poder que modifica la esencia humana para prevalecer por sobre los sueños e ideales. El poder y viento se igualan y conjuntan en el poder del viento. Cuando escribí esta novela, no sabía qué era lo que iba a hacer con precisión. Sabía que quería hablar sobre el poder y sus distintas formas. Pensé y delineé a los personajes. Definí quién sería el protagonista y por qué, y quién el antagonista y por qué. También definí que algunos de ellos serían pivotes o catalizadores de la historia. Para restarle frialdad me propuse darles pinceladas de realismo mágico. Hasta ahí el pensamiento propio. A partir del momento en que empecé a escribir, cada uno de los personajes tomó la pluma y la empezó a llevarme por donde quiso. Parecía que el teclado de la computadora leía las ideas y conocía las necesidades de cada personaje y las plasmaba en el papel. Al final de los capítulos yo solo ponía el punto final y pensaba: esto no lo sabía, no pensé que fuera a pasar aquello, no imaginé que la historia se iría por ese camino. La misma historia, a través del manejo de las emociones que traté de reflejar, fue moviendo de lugar a los personajes e intercambió sus roles. El protagonista se convirtió en antagonista y este en aquel. El toque de magia surgió, sin proponérmelo, del mismo viento, convertido en algunos momentos en un personaje que se involucra con Ramón, un perro ubicuo, un chamán que sabe del pasado y conoce el futuro, y una serie de elementos simbólicos como el número 12 o el triángulo,
émulo de las pirámides, que le dan un poco de variedad a la historia. Quiero leer en ese sentido de la magia de Hilario un pequeño pasaje que me parece muy interesante. Este pasaje sucede cuando Hilario va a su casa y lleva en sus brazos a Doroteo, pero a Doroteo bebé. Leo textual. Hilario conocía el camino de regreso a la perfección. Aquí hay algo de magia y algo de realismo mágico muy profundo desde mi punto de vista y sentimiento. Repito, Hilario conocía el camino de regreso a la perfección, pero había algo en el ambiente que lo inquietó. La noche ya estaba cerrada, sin luna, y el frío del final del otoño empezaba a castigar. El cielo estrellado se fue ocultando tras la neblina, primero tenue, después cada vez más densa, que bajó súbitamente desde la altiplanicie invadiendo los pastizales. A ras del suelo era difícil identificar el camino y evitar los obstáculos. Empezó a soplar un viento fuerte. El roce con los cactus lo hacía llorar. Al llegar al pastizal, los largos manojos de zacate vibraban y se estremecían. Hilario, con Doroteo en sus brazos, siguió su camino hasta que encontró el peñasco monolítico que sobresalía en el terreno plano. Se protegió del frío acurrucándose en el lado contrario al del viento, con el niño cubierto por su cuerpo. Se quedó inmóvil durante largo rato, hasta que el cansancio lo invadió y un sopor que no pudo controlar lo durmió a pesar de sus esfuerzos para evitarlo. Poco antes del amanecer, en el momento más oscuro de la noche, despertó de un sueño profundo. Estaba desconcertado porque nunca antes había perdido la conciencia de la realidad del tiempo. Seguía en la misma posición en la que se había protegido del aire. Doroteo, acurrucado aún en sus brazos, silencioso, abrió los pequeños ojos al sentir el movimiento de Hilario. No había llorado, o al menos su protector no se había dado cuenta de que lo hubiera hecho. Se incorporó sobre sus piernas entumecidas por la inmovilidad y por las bajas temperaturas. Trató de ver en la oscuridad e identificar las sombras que los rodeaban. No pudo ver más allá de la longitud de sus brazos. Le resultó extraño no escuchar los sonidos normales de la noche, ni siquiera el roce de los reptiles contra las piedras. Solo reconoció el leve golpeteo de los pastizales entre sí y contra las rocas, provocado por el viento que en ese momento soplaba intermitente. Recargó la espalda en el peñasco, estrujó contra sí a Doroteo y esperó, paciente, a que despuntara el día. Al amanecer, con los primeros rayos de luz, el viento ya no silbaba. Los cactus dejaron de llorar. Quedó libre de la densa niebla que lo rodeó cuando se protegió junto al monolito. En ese momento era el silencio el que lo envolvía, el insoportable susurro del silencio que taladra el tímpano y enloquece la razón. Un silencio mortuorio que trastorna y desequilibra a quien lo escucha por primera vez. Al cabo de un rato en el que la incertidumbre lo agobió, el día pleno llegó. Un sol plomizo que parecía luchar por continuar en su ascenso se revelaba por el horizonte, pero no alcanzaba a mitigar el frío. El viento seguía ausente. Parecía que los matorrales temieran y reiniciar cualquier movimiento. A Hilario le extrañó que, a pesar de la naciente claridad, las aves no trinaran ni soltaran el su vuelo. Mantuvo a Doroteo pegado a su cuerpo, envuelto en su cobija, y retomó el camino hacia su casa. Un extraño presentimiento lo rondaba. Oteó el horizonte, olfató el aire cuyo viento seguía inmóvil y alcanzó a percibir algo desconocido en el ambiente. Reinició el paso y, conforme se acercaba a su casa, sintió un leve tufo, primero difuso pero que después logró reconocer. Olor de humo, olor de madera quemada, pestilencia de carne chamuscada. Súbitamente, como salidas de la nada, se vio rodeado de cenizas que revoloteaban en un ascenso constante y que ocupaban el lugar de las aves que ese día seguían sin volar. Aceleró el paso. La aprensión lo castigaba. El temor de encontrar lo inevitable lo atacó. Desde el sendero aledaño a su choza vio los restos aún humeantes de los pastizales quemados. No vio a nadie. Su mujer y sus hijos no estaban a la vista. Los escasos animales de corral habían desaparecido,
con la cerca que los rodeaba. No había movimiento alguno. No encontró huellas de su familia o de extraños. Más allá de la pila cenicienta de lo que fuera su casa, había un bulto peludo aparentemente inerte. Se acercó poco a poco, con cautela. A unos metros de él, el montículo se movió. Un enorme perro volteó la cabeza. Cuando el animal logró identificar a Hilario, se lanzó lentamente a su encuentro, con la cabeza gacha, la cola entre las patas y el hocico escurriendo una baba espesa y negruzca, impregnada de tizne y tierra. Parte de la pelambre estaba quemada. El animal cojeaba de una pata. La enorme cabeza se movía de un lado a otro como negando la realidad. Se tiró a sus pies y aulló en un lloro interminable, agudo, lastimoso. Hilario, enmudecido, ahogó un grito desgarrador. Esa es una parte que describe mucho al Hilario de esta historia. Un Hilario profundo que a partir de este hecho cambia su forma de vida, cambia su forma de pensar y de actuar y se iguala con los que antes aparentemente eran superiores. En otro momento, tal como comentaron Beatriz y Miguel, surge la rebeldía de una hija hacia su padre dominante, hombre entre los hombres, macho, castrante, quien trata de doblegarla física y emocionalmente ante lo que ella se opone. En algún momento de la historia, Rosario se entera que muere su madre y va a la iglesia en donde son los rezos por el fallecimiento. Su padre antes de esto la había corrido de casa y le había prohibido volver a acercarse a su familia. Ante esto, Rosario va a la iglesia el último día de las misas mortuorias y se acercó al portón principal de la iglesia, donde se había detenido su familia para recibir a los amigos rezagados. Su padre trata de evadirla, pero ella, con voz firme, interrumpió la huida. «Padre, deténgase», le gritó a unos metros de distancia con tono que quiso ser una petición y no una orden. «No me ignore, sigo siendo su hija», se paró frente a él, viéndolo a los ojos. Sus hermanos se quedaron impávidos, con expresión azorada, previendo el desenlace desastroso que se acercaba. Temían que el padre dedujera cómo se había enterado su hermana de la muerte de su madre. Jorge, el novio de Rosario, amigo en ese momento, se ubicó junto a ella, entre don Belisario, su padre, y los hermanos. «No puede seguir pretendiendo que no existo, menos ahora que mamá se ha marchado con el corazón destrozado por tanta desdicha que a usted le causó. ¿Cómo te atreves a acusarme del dolor y muerte de tu madre?». Levantó el brazo para cruzarle la cara con el dorso de la mano, como lo había hecho en otras ocasiones. Pero Jorge, con una rápida reacción, logró detener el impulso, haciendo trastabillar al padre. Los hijos intentaron defenderlo, pero los contuvo con un grito y un ademán. La gente que se dio cuenta del incidente se congregó alrededor de la familia Valdeslamar. Los dos hombres se quedaron a pie firme, con la mirada clavada en el otro, retadoramente, con el cuerpo tenso y el corazón batiendo con rapidez. Don Belisario desvió la mirada y giró levemente el cuerpo para encarar a Rosario. Le espetó: «¿Y este animal quién es?». Lo señaló con el pulgar. «¿Acaso necesitas guardaespaldas o ya andas de putita de ciudad?». «No le permito». «Silencio, Jorge». Rosario lo detuvo con la palma de la mano en el pecho y dijo con tranquilidad, pero con firmeza, que Jorge no había escuchado nunca: «No te metas, por favor, y ustedes tampoco», dijo a los hermanos, «que es un asunto de dos». «Mire, padre, más vale que me escuche bien, porque será la última vez que lo haga. Soy mujer de valía y de valor. Manejo mi vida para vivirla siempre, no para pasar el momento. Aunque no lo crea, soy decente y me valgo por mí misma. No me amedrenta como lo hace con los demás, porque gracias a mi esfuerzo y a su falta de tolerancia, nada le debo. Hace casi un año me desheredó de su cariño y de su fortuna, que jamás reclamaré ni necesitaré. A pesar de eso, no he perdido ni perderé el apellido Valdeslamar, porque lo llevo con orgullo, no gracias a usted, sino a la memoria de mi madre,
que vivió y murió con su nombre a cuestas. Sobre usted pesará el dolor de haberme perdido. Sobre su alma caerá la culpa de que sus hijos le obedecen por temor y no lo respetan por amor. Sobre su vida llevará la carga de haber hecho infeliz a mi madre, por haberla oprimido y tratado como una esclava y no como mujer. No es nadie para impedirme que asista a las misas de mi madre. No tiene la fuerza ni la capacidad de evitar que visite su tumba. No tiene el derecho ni la posibilidad de separarme de su memoria. No es usted suficiente hombre para limitarme o castrarme como lo ha hecho con los que lo rodean. Ahora, papá, yo soy quien lo deja sin nada, solo en la inmensidad de sus dominios. Esa es la mujer que se revela al dominio castrante del padre misógino. Quiero hacer patente en este momento mi humilde agradecimiento a los muchos amigos, escritores, guías y compañeros de taller que apoyaron esta ficción. Ante ellos quedo deudor. A Beatriz Rivas, mi querida teacher, maestra, guía excepcional, mente privilegiada y maestra certera. Además, impecable presentadora de este libro. Muchísimas gracias. A Miguel Abruch, mi querido amigo, por su amistad irrestricta, jamás me ha negado nada de lo que le he pedido, por sus cultas enseñanzas y por ser un presentador tan espléndido y profundo. Muchas gracias, Miguel. A Celso Santa Juliana y David Jorajulia, mis maestros de acidez crítica uno, de nobleza oculta el otro, pero retadores en todo momento. A mis compañeros de taller, Paola Kazán, Mayalen Elizondo, Leila Flores, Jaime Levi, Alicia Levi, Manuel Vega y Fernando Zurita, compañeros pacientes y puntuales. A Bernardo Domínguez, director de Editorial Yus, confiado impulsor de noveles mexicanos a través de su editorial. A Mercedes Mayol, editora de Yus, quien tuvo la fuerza, la voluntad y el poder de sacar adelante El Poder del Viento, cumpliendo sus compromisos a la letra, ajena a la infinidad de las vicisitudes editoriales por la que pasó esta novela. A Carla Covarrubias, Alejandra Alvarado y a todo el personal de Yus por la gran labor y calidad personal involucrada en esta obra. A Alberto Ortega, diseñador de la imagen de la portada, amigo que siempre responde y que dice sí a cualquier petición de apoyo. Agradezco a Anita, compañera de vida, y como en alguna ocasión nos dijo una vidente, de nuestras muchas existencias. A mis adorados hijos, León y Gloria, David y Ale, siempre han iluminado y enriquecido mi vida. A mis hermosos y amados nietos, Daniel, David y Samuel, son la vida misma de mi existencia, pequeños hombrecitos repletos de vida. Que siempre tengan más salud y amor, y que yo tenga el privilegio de verlos engrandecer conmigo. A mis hermanos Eddie y Emi, Elisa y Andrés, compartimos la herencia de la sangre, las cargas familiares y el amor fraterno. A Débora, Víctor y sus familias, a la familia presente y a los ausentes, a los que ya se fueron pero que nos dejaron el sendero señalado por el bien hacer, el bien pensar y el bien vivir de ellos. León y Raquel Jaime, David y Mati Lieberman. Por último, pero tan importantes, a todos ustedes, mis amigos, colaboradores, compañeros, por su presencia, por su amistad y por su participación activa en muchas de las facetas de mi vida. A todos ustedes, muchísimas gracias.